Shalom Alejem. En esta oportunidad vamos a estar estudiando un nuevo tema, esperando que a través del mismo podamos seguir aprendiendo este maravilloso libro que es la Tanaj y la base sobre la que descansa todo este manual de instrucción que es la Torah. Y para ello es importante poder conocer todo lo que la misma Torah nos enseña y cómo nos va guiando, cómo nos va orientando a través de la misma. Y en este momento en el que vivimos tantas cosas en el mundo y tantos cambios y tantas transiciones que se están dando en diversos países, es necesario que nosotros tengamos una referencia de cómo caminar, de cómo transitar. Para ello, vamos a estar estudiando el tema sobre enfócate. Enfócate. Y de esta forma poder seguir aportando herramientas como siempre lo hemos hecho a través de cada enseñanza, de cada clase, de cada taller o conferencia que nosotros dictamos. Y así la persona pueda alcanzar un crecimiento personal que le permita llegar al desarrollo espiritual para conectarse con Hashem y ser uno con Hashem. Pero si nosotros queremos llegar a ese nivel, necesitamos entonces estar enfocados. El enfoque es sumamente importante. Es lo que evita la distracción, es lo que evita que cambiemos el rumbo, que perdamos la motivación o peor aún la pasión por aquello que se está haciendo y que debería estar conectado con el propósito que le da sentido a la vida. Ahora, cuando nosotros hablamos de enfoque, es importante definir o conceptualizar esta palabra. El concepto de enfoque puede vincularse a la concentración o a una mirada en particular. La concentración o una mirada en particular. Enfoque o el enfoque es una palabra que se emplea en el idioma nuestro, en el español, para hacer referencia a la acción y la consecuencia de enfocar. Por lo tanto, el punto principal o central de algo, especialmente de atención o interés, es el enfoque. Para poder concentrarse en una cosa, necesitamos el enfoque. Por defecto, hay que ignorar muchas otras para mantenernos enfocados. He aquí una forma mejor de decirlo. El enfoque solo puede darse cuando hemos dicho sí a una opción y no a todas las demás. Qué importante es el enfoque o en qué nos enfocamos. O sea, en qué estamos centrando nosotros nuestra vida, en qué estamos direccionando todo lo que hacemos. La puesta en práctica de las cosas a dónde nos llevan. Y en este caso, todo lo que invertimos en tiempo, en esfuerzo, en recursos, en dinero, debemos hacerlo en algo, como lo dijimos previamente, que esté conectado con el propósito y que cada objetivo le dé sentido a la vida. El problema es que por diversos motivos podemos perder esa motivación, ese empuje que teníamos cuando comenzamos a establecer todo esto como metas. Y de allí que asumimos todos los retos o desafíos, porque esa pasión es una fuerza interna que nos mantiene siempre enfocados. Entonces, el enfoque es sumamente importante porque es lo que hace que no nos distraigamos, es lo que nos mantiene siempre centrados. El enfoque es cuando le decimos no a lo demás y sí a aquello que deseamos obtener. Y para eso podemos asumir muchos retos y muchos desafíos. Ahora,
Es importante tomar en consideración que la mayoría de las personas desea una nueva vida, desea algo diferente, algo mejor, y que esto sea conforme a la Torá sería lo ideal. Sin embargo, lo que determina lo que hacemos o no es nuestra mente. Y allí la mentalidad y el sistema de creencias o juicio de valores que nosotros poseemos, que se ha transformado como en un sistema en el cual se ha venido desarrollando todo. Ahora, si esto es así y tenemos el deseo de emprender cosas nuevas, pero tenemos una estructura vieja, tenemos un sistema de creencia viejo, o por lo menos no el que necesitamos o el relevante para esta nueva etapa, simplemente nos vamos a quedar en buenas intenciones. Ahora, ¿qué tan genuino o verdadero pudiera ser el asumir la Torá como base, como manual para una nueva vida que comienza con una renovación profunda de la mente para que luego se dé una transformación en nuestras acciones? Y esto lo dice Pablo en Romanos capítulo 12. Cuando nosotros no nos adaptamos a este sistema, porque no es compatible con el sistema de reino, no es compatible con lo que Hashem ha venido revelando desde los cielos a través de sus principios, es cuando nosotros empezamos a renovar la mente. Y con la renovación de la mente vienen entonces los cambios que pueden ser profundos o pueden ser sencillos o básicos, dependiendo de cuánto desee asumir o cuánto desee la persona cambiar, darle un giro de 180 grados a su vida y de esta manera comenzar e incluso comenzar desde cero. Y esto para muchas personas puede ser difícil, pero es que si queremos hacer algo nuevo, no podemos seguir caminando de la forma antigua o seguir pensando como lo hacíamos regularmente. Entonces, los cambios comienzan en lo interno, en nuestro mundo interior. Allí es donde vamos a empezar este gran trabajo. El gran problema es que nosotros estamos captando una realidad, mas no la verdad. La realidad nosotros la captamos de forma natural a través de nuestros sentidos, y de esta manera yo puedo ver todo lo que hay a mi alrededor, yo puedo conocer mi entorno. Pero esa es la realidad, y la realidad parte de este sistema, que dice Pablo que no debemos adaptarnos. Pero cuando hablamos de la verdad, no se percibe de la misma forma que la realidad. La verdad que establece Hashem y que es manifestada a través de principios que Él revela desde los cielos, y de esta manera poder colocar las bases sobre las cuales deberíamos nosotros regir nuestra vida, esa verdad solo la podemos captar a través de nuestro hombre interior, o lo que es igual a nuestro Neshama. Por lo tanto, lo espiritual debe ser discernido de forma espiritual. Ahora, ¿cómo poder discernir lo espiritual cuando es el alma la que domina, y a través de una mente no renovada es que nosotros vamos reaccionando en este mundo? Por eso decía que tan genuino puede ser el hecho de querer una nueva vida teniendo una estructura antigua. Por eso es que Yehoshua en su momento a esto lo comparó, hablando de nuestra mente, hablando de los cambios, lo comparó a que nuestra mente es como un odre, y que este odre, que es viejo, necesita ser procesado. Porque el odre viejo, cuando se le vierte vino nuevo, lo quiebra por completo. Ahora, si el odre se prepara, si el odre se empieza a trabajar para que esté en capacidad de recibir el vino nuevo,
entonces no va a haber problema. Pero ¿cómo se prepara el odre? El odre se trabaja internamente para que de esta manera todos los orificios, las aberturas, todo lo que pudiera permearlo y afectarlo al punto de quebrarlo, todo esto pueda quedar bien trabajado como una especie de impermeabilización, como una especie de sellado, es como una especie de sellos que se va colocando en lo interno para que no existan filtraciones. Y de esta manera es que se puede vertir el vino nuevo. Si el odre es de esta forma y Yehoshua compara nuestra mente con el odre, quiere decir que debemos trabajar internamente nuestro ser. Ahora, ¿por qué es importante? Porque desde la creación, en el momento en que Adán falló y cometió este acto de pecado, pero también de transgresión, trajo como resultado de que la forma natural como nosotros nos conducimos sea a través del alma. Y en función de ella, lo que vamos captando de la realidad. Entonces, a pesar de que quisiéramos transitar en la verdad, tenemos un impedimento o una limitante que es la forma como nosotros captamos todo. Y es que de manera natural, nuestra alma es la que determina lo que nosotros vamos recibiendo en nuestro mundo interior de lo exterior. Por ejemplo, veamos en Génesis capítulo 3, verso 7. Génesis capítulo 3, verso 7. Lo que dice la Torá. Entonces, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando vemos acá en la Torá, dice que cuando ellos fallaron, sus ojos fueron abiertos. Si sus ojos fueron abiertos después de pecar y transgredir, ¿cómo veían entonces anteriormente a ese acto? Nos damos cuenta que el abrir los ojos está relacionado con el alma y que previo a este fallo, que cómo veía todo era a través de su hombre interior. O sea, el hombre interior era lo que hacía que Adán pudiera percibir tanto lo celestial como lo terrenal al mismo tiempo. O sea, no había una separación. Él podía percibir la verdad del cielo a pesar de estar en lo terrenal por su condición espiritual. Y de esta forma, entonces, ambos mundos, poder verlos y caminar, pero direccionado desde el cielo, a través de lo que su Neshama recibe. Pero cuando él atenta contra Shem, pecando y transgrediendo, entonces su Neshama queda como dormido. Y a esto se le llama muerte espiritual. Esta muerte espiritual o el estar dormido trajo como resultado que entonces el alma abriera sus ojos y entonces ahora a través de ella es que empieza a percibir todo. Pero ¿qué trajo como resultado? Que lo que antes tenía como visión, ahora lo pierde. Ya no tiene la capacidad de captar lo celestial y lo terrenal o la verdad y la realidad al mismo tiempo. Ahora queda totalmente conectado a lo natural y su realidad y desconectado de los cielos, de ese sistema y de lo espiritual. Entonces ahora, basado en esta nueva condición y en esta realidad, debe ir caminando. Pero ¿cuál va a ser su enfoque? El enfoque lo va a determinar su alma.
Si el enfoque lo determina su alma y su alma está carente de facultad para poder percibir la verdad, entonces ese enfoque o esa visión que tiene es equivocada. Quiere decir que debe cambiar su condición interna para que de esta forma pueda apreciar la verdad espiritual a través de su hombre interior. El problema es que en esta condición espiritual de muerte no puede hacerlo. Necesita que esta condición cambie y que alguien actúe en su favor y de esta manera revierta el daño y le devuelva o le restaure a la condición previa, donde podía percibir lo espiritual y lo terrenal al mismo tiempo. Pero mientras tanto, no lo puede hacer. Entonces, la forma como el ser humano va a tratar con Hashem lo va a determinar el mismo Hashem. O sea, el hombre en su condición, por más que se esfuerce, no puede accesar, no puede conectarse con Hashem, sino que Hashem determina con quién conectarse. Él determina con quién hablar. Y de esta manera fue haciendo de generación en generación hasta los días de Abraham, cuando cambia todo esto. Ahora, el ser humano, si capta solo lo natural, que es su realidad, y de allí es que va a establecer objetivos, ¿qué tan apropiado pueden ser estos objetivos y qué tanto puede mantenerse enfocado en alcanzarlos? Allí es donde está el problema. Porque el ser humano pudiera estarse enfocando un objetivo que no es relevante para efectos de lo espiritual, pero pudiera ser, para efectos de lo natural, importante o considerable. ¿Qué trae como resultado esto? Que la persona pasa mucho tiempo invirtiendo en lo natural y en su realidad todo su esfuerzo, su tiempo, su dinero para alcanzar objetivos que la misma realidad establece como modelo a seguir y a eso lo define como éxito. Esto nos indica que para el mundo y su realidad, una persona pudiera ser exitosa siempre y cuando cumpla con lo que la misma sociedad establece. Pero ¿dónde queda lo establecido por Hashem? ¿Dónde queda la verdad? ¿Dónde queda lo que trasciende, que es lo espiritual? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Hashem con un objetivo. El problema es que no lo estamos viendo, porque estamos sumergidos o conectados por completo con este mundo. Por eso es que Pablo dice, cuando no nos adaptamos a este mundo, o sea, cuando el modelo de este mundo o este sistema no rige mi vida, sino que yo empiezo a buscar otro y que ahora, luego de Yehoshua, la condición cambia, porque al ser justificado sin nacer de nuevo, entonces eso nos da vida. Por eso es que dice la Escritura que estábamos muertos y pasamos a vida. Si ahora estamos vivos, quiere decir que ahora tenemos la capacidad de poder percibir lo espiritual y su verdad, pero no de forma natural. O sea, lo que tenemos es la capacidad de que ahora nosotros podemos tener acceso a ello. Ya no solamente es Hashem queriendo hablar con el hombre, sino que ahora el hombre también quiere hablar con Hashem y está el canal de comunicación establecido para ello. Quiere decir que todas las condiciones legales están, porque se ha revertido el daño de muerte espiritual y ahora se otorga vida a toda aquella persona que es justificada, pero necesita la justificación. ¿Qué sucede? Que la realidad del hombre está limitada generalmente por la percepción,
por su emoción, por el pensamiento, por la imaginación, por los sentimientos que posee. Y todo esto son los conductos a través de los cuales la persona se va relacionando en este mundo. Es la forma en que la persona se va orientando, y todos estos aspectos son los que hacen que uno pueda captar la realidad. Pero esta orientación, pero esto que estamos percibiendo, ¿hasta qué punto nos ayuda o no nos ayuda? Quiere decir lo siguiente: si el enfoque es importante porque es lo que te mantiene firme en algo, lo que necesitamos nosotros comprender es en qué nos estamos enfocando. Pudiera enfocarme en la verdad o pudiera enfocarme en la realidad. Entonces, mi pasión, mi motivación, está trabajando en procura de qué. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la senda que estoy siguiendo? ¿La de la verdad o la realidad? Porque en función de ella es que yo voy a ir accionando. Y ahí es donde vamos a ver la diferencia entre una decisión y una reacción. Las decisiones son las que se toman de acuerdo a la verdad, pero las reacciones son las que nosotros accionamos de acuerdo a la realidad. En la realidad reaccionamos, en la verdad decidimos. Y estas reacciones están basadas en sentimientos, en emociones, en gustos, en deseos. Todo gira alrededor del alma, no del hombre interior. Y ahí es donde está el problema. Porque pudiéramos estar siendo arrastrados por el alma, que a su vez está conectada o depende por completo de este mundo, del cual nosotros, cuando estamos en esa condición, nos hacemos enemigos de Hashem y del reino. Porque el que ama el mundo, o sea, el que ama este sistema, va a perder su vida. Y no es porque conscientemente lo desee, sino que no carece de una visión correcta para establecer un enfoque que le garantice entonces llegar a una meta o llegar a un objetivo que sea conforme al propósito por el cual Hashem nos creó a su imagen y semejanza. Por más que nosotros estemos cerca de alguien que tenga visión, que tenga un enfoque correcto, que perciba las cosas a través de su hombre interior porque posee un nivel espiritual muy elevado, eso no se contagia. Yo no veo la verdad, yo no percibo la verdad porque estoy cerca de alguien que la percibe. El que la percibe es porque ha hecho un trabajo interior profundo y eso le ha capacitado para ver más allá de la realidad, porque ha venido quitando los kelipot, los velos que le impiden sumergirse en la verdad, mientras que los demás están presos en la realidad. Entonces, a pesar de que puedo estar cerca de alguien que percibe la verdad, que lucha contra la realidad y no se deja dominar porque no se adapta a ella, como dice Pablo, y de esta forma ha venido renovando su mente y transformando su vida, esa persona tiene un enfoque en objetivos que le dan sentido a la vida porque están apegados a un propósito celestial. Pero porque esta persona lo logre y yo esté cerca de la persona, no me lo contagia. Yo pudiera emularlo, yo pudiera copiarlo o tenerlo como modelo, sí, pero yo debo hacer mi trabajo. Yo debo empezar a hacer ese proceso de cambio profundo para llegar al nivel de esa persona, sea más o sea menos, pero por lo menos salir de mi condición. Y esto es claro cuando lo vemos nosotros en la Tanat,
cómo personas que tuvieron con grandes profetas, a pesar de la cercanía, de la intimidad, de estar con ellos, de compartir, comer juntos, dormir en el mismo lugar, transitar kilómetros juntos, uno, como el profeta, veía todo a través de su hombre interior, mientras que su acompañante estaba totalmente conectado con la realidad y todo lo captaba a través de su alma. Veamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versos 14 al 17. Verso 14 al 17 lo que dice. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros, y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Elohim. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado, una persona cercana, una persona que le sirve, alguien que tiene un contacto bien cercano con esta persona, dice que entonces este criado le dijo, en el caso del profeta, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, hablando del profeta, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Hashem, que abras, miren lo que le está diciendo, que abra sus ojos para que vea. Ahora, ¿por qué tenía que abrir los ojos si este siervo está percibiendo todo este ejército de a caballo y carros? Por lo que venimos hablando. Y dice luego, entonces Hashem abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Miren lo importante de todo esto. Dos personas caminando juntos, dos personas en el mismo lugar, en el mismo tiempo, bajo la misma condición, pero uno percibe la verdad y el otro solo la realidad. El de la realidad, al ver lo que está alrededor, tiene miedo. El profeta Eliseo, como percibe la verdad, la realidad no lo afecta. Y por lo tanto no tiene temor, porque como percibe la verdad, y la verdad es mucho más fuerte que la realidad que los rodea, y que era lo que dominaba al siervo, Eliseo está tranquilo. Eliseo no está preocupado como el siervo. Ahora, ¿qué sucede? Producto de la condición de este siervo, entonces Eliseo, por su posición espiritual, debe intervenir en favor del siervo para que vea lo que el profeta ve. Y ora a Hashem para que abra sus ojos. Sabemos que no son los naturales, porque con los naturales el criado está viendo un ejército de a caballo y de carros y tiene temor. Cuando Eliseo ora a Hashem para que abra sus ojos, es para que perciba con su hombre interior, porque su hombre interior está totalmente cegado, dormido por completo. Y dice que Hashem abrió los ojos del criado. Pero qué impactante, porque dice que cuando abre sus ojos dice, y miró. Esta expresión en hebreo no es la forma en que nosotros vemos a través del sentido de la vista, sino una visión que viene de lo interior para percibir un ámbito espiritual que en condiciones naturales la persona no puede captar.
Y cuando este criado miró luego de que los ojos de su neshama fueron abiertos, ¿qué es lo que vio? Entonces vio gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Qué impresionante cuando vemos que ahora este hombre está viendo lo que Eliseo ve. Pero no significa que quedó viendo eternamente, sino que en un momento tuvo visión como Eliseo tenía, que en el caso de Eliseo sí era permanente. Toda persona que ha sido justificada, que es un hijo de Hashem, que está comprometido con la Torah de Hashem como manual, como guía, y no se adapta a este mundo y a su realidad, sino que está buscando la verdad que está detrás de la realidad para caminar conforme a ella y empezar a decidir y no simplemente reaccionar. Cuando mantiene este enfoque, puede entonces colocar a los lados todo lo que afecta, todo lo que distorsiona, entretiene, para colocar la vista en esta meta que es relevante para su vida. Porque es lo que le va a dar sentido cuando pueda empezar a percibir lo espiritual de forma natural, como lo hace con su alma. Y ese es un trabajo profundo, un trabajo diario que amerita mucho esfuerzo, y para lograrlo, el enfoque. Necesitamos estar enfocados en esta meta. Si no, todo lo que nosotros podamos establecer como objetivos, así se vean muy bonitos y si tengamos buena intención, para efectos del reino, de la redención, de lo espiritual, que es lo importante y relevante, esto no tiene nada, pero nada de conexión o relación con ello. Porque todos los objetivos los está haciendo conforme a su alma, basado en este plano terrenal o en este mundo del cual no debe adaptarse. Cuando una persona se da cuenta y empieza a despertar y a tener conciencia, que es sumamente importante el despertar, la persona empieza a ver que su vida pudiera ser igual que cualquier otro, con ciertas excepciones, pero los objetivos son los mismos. Más allá de que pueda tener una buena conducta y ciertos valores y moral, los objetivos son los mismos. Todos desean un matrimonio, todos desean hijos y que se críen, se desarrollen como hombres y mujeres de bien. Todos quieren un título, una profesión. Todos quieren comprar una vivienda, todos quieren comprar un vehículo. Y cuando la persona ha alcanzado todo esto, se siente realizado. Es como si logré el éxito y deja de trabajar, deja de buscar, de anhelar, de esforzarse por más, porque esto como que el tope. Y de esta manera empieza un sedentarismo que lo va secando por completo porque se estanca. Pero cuando vemos nosotros la Torá, los objetivos van más allá de lo que acabamos de mencionar. Los objetivos son otros. Los objetivos son relevantes porque no están basados en lo terrenal, que es pasajero, que es efímero. Está basado en lo espiritual, en lo celestial, en lo que trasciende, en lo que es eterno, porque está colocando la mirada en las cosas de arriba. Y allí es lo importante o lo relevante de en qué estamos nosotros enfocados o en función de qué estamos trabajando. No sea que estemos perdiendo el tiempo, más allá de que recibamos el reconocimiento, el aplauso de todos los que están alrededor, que están tan ciegos como lo estamos nosotros, porque todos están
dependiendo o todos están sujetos a la realidad. El ser humano que ha empezado a evaluar su vida y ha tenido como destellos de un despertar y buscando a Hashem, buscando la verdad, teniendo como que esa inconformidad, teniendo como insatisfacción por todo lo que la realidad le está aportando, y sabe que hay algo que está más allá de lo que él ve, pero no sabe cómo descifrarlo, no sabe cómo definirlo, no sabe dónde encontrarlo, pero sabe que hay algo. Esa persona que está empezando a buscar todo esto ya no lo llena, a lo mejor ya lo tiene y siente la misma insatisfacción y el mismo vacío que tenía anteriormente. En pocas palabras, empieza a darse cuenta que esto no es lo determinante. Y en esa búsqueda o en ese despertar, Hashem empieza a tratar con esta persona. Porque el que busca, halla. Y Hashem está presto a ayudar, a aportar a aquel que está buscando la verdad. Y esa verdad lo va a hacer libre de este sistema. Por eso Yehoshua, incluso a muchos que decían conocer a Hashem, el mismo sistema religioso creado por este mundo los tenía atrapados y dependiendo de un sistema que había dejado a un lado muchas cosas importantes, más allá de que tuvieran otras que pudieran ser importantes o bien vistas, habían muchas que habían dejado a un lado. Y por eso la expresión de Yehoshua, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero ellos eran libres, estaban en la calle. ¿Cómo que la verdad los va a hacer libres? Porque estaban presos en un sistema. La religión no es sinónimo de espiritualidad. La religión no es sinónimo de una relación con Hashem. La religión adormece, incluso mata, destruye a la persona, porque la sumerge en un sistema basado en interpretaciones privadas y aisladas de la verdad. Porque la religión se alimenta, se nutre de la realidad, no de la verdad. Por eso es que muchas veces los objetivos en la religión son parecidos a los que están en el sistema, porque los dos conviven. El mismo mundo creó la religión. Lo único que le colocó un ropaje de espiritualidad y la gente ha creído esto, lamentablemente. Y resulta que no es así. Cuando empezamos a despertar, nos damos cuenta que la religión simplemente nos dio ciertas herramientas de valores, de moral, que pudieran ser buenos, pero esa no es la verdad. Incluso pudiéramos tenerlos por sentido común o porque en nuestra familia hay principios y valores que heredamos a través de la formación de nuestros padres. La religión adormece por completo a la persona que hace parte de ella y le impide alcanzar su propósito que está conectado con lo espiritual, porque lo ata a lo terrenal. Por eso es que vemos que en la religión la gente está trabajando en función de cosas que son los mismos objetivos del mundo. El reconocimiento, el aplauso, la posición, el dinero y una serie de cosas que si vemos nosotros en la Tanaj no son las relevantes. Pero para efectos de la religión que se alimenta y se nutre de la realidad, claro que sí. Entonces, si la persona está en la religión, ¿cómo puede pensar
que está equivocado cuando asume que el mundo es una cosa y donde él está es otra, sin ver que ambas son lo mismo. Porque está como el criado de Eliseo, caminando en una realidad. La religión no despierta a nadie. La religión no proporciona herramientas para que la persona pueda alcanzar su propósito. La religión no da recursos para que la persona tenga conciencia en buscar la verdad. Porque el día que busque la verdad y despierte, lo primero que va a hacer es salir de la religión. La religión ha adormecido, es como un coma inducido donde la persona se ha quedado inerte. Y Hashem lo que quiere es despertar y que las personas salgan de allí. Y todos estamos llamados a que vamos despertando, tener mayor conciencia, buscar la verdad, pero ayudar a que otros la encuentren, a que otros puedan caminar con la verdad. Y el hecho de que la persona vaya para la iglesia, y no estoy en contra de ello, siempre y cuando dentro de la misma le estén dando una verdad. Y eso lo veremos cuando la persona que es la cabeza y conoce la verdad, aporte herramientas para que otros caminen en la verdad. Y caminando en la verdad, cada quien trabaja en su propósito y no en el propósito del líder o para beneficio del líder. El propósito del líder es trabajar en función de ayudar a todos los que van a ese lugar y no al revés. Y eso es lo que ha deformado por completo todo esto. La realidad que dentro de la religión nosotros vemos y que muchas veces las herramientas, las conferencias, lo que se establece, los mecanismos, los modelos, son totalmente del mundo. Son del mundo. ¿Qué dice la escritura en Lucas 24? Lucas 24, verso 31 y 32. Lucas 24, verso 31 y 32. Dice de la siguiente forma, y leo: entonces les fueron abiertos los ojos. Les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? Qué importante esta cita. Vemos personas camino a Emaús, deprimidos, llorando, afectados emocionalmente por la muerte de Yehoshua. Cuando estas personas van camino a Emaús, se encuentran con Yehoshua. Pero ¿qué sucede? Su misma condición de alma, de quebrantamiento, de depresión, no les permitía ver a Yehoshua. Y iba caminando con ellos. La misma condición de la persona impide que no vea hasta lo obvio. Y eso es algo que debemos tener todos presentes. ¿Cuántas cosas están delante de mí que no veo por mi condición, pero que no estoy consciente en la condición en que estoy? Y sigo caminando con esa ceguera. Pero dice que le fueron abiertos los ojos. Cuando fueron abiertos los ojos, le reconocieron. Usted no puede reconocer en una condición de ceguera, en esa condición carente de visión, usted no puede reconocer la verdad
ni al portador de la verdad. Porque en su ceguera usted puede llegar a cuestionar todo, incluso la misma verdad. Y usted cuestiona la verdad porque desde su ceguera usted se siente confrontado. Hay una verdad que lo está golpeando en su alma y su sistema o su mecanismo de defensa reacciona frente a esa confrontación. Y lo natural es rechazar aquello que me está incomodando, sin darse cuenta que es un llamado de atención de Hashem que lo está golpeando con la misma palabra, que es como una espada de dos filos. Por eso es que se siente incómodo. Pero la ceguera no le permite ver. La ceguera no le permite captar esto. Y por ello es que la persona reacciona contrario a lo que debería ser por su bien. Esta condición de ceguera hace que no reconozca la verdad. Hace que la persona quede atrapada en la realidad y en medio de su ceguera sigue caminando de forma contraria a lo que Hashem ha establecido como rumbo. Pero miren lo que dice luego. Ellos se decían, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Hay palabras que Hashem transmite, que imparte, que en medio de un despertar, que en medio de un abrir los ojos, hace que en nuestro corazón exista esa crisis, ese choque, ese impacto, que es como si ardiera nuestro corazón. Ese es el resultado de lo que produce la palabra que viene fundamentada en la verdad. Y esta palabra fundamentada en la verdad llega al corazón de la persona y arde su corazón. Pero de nada vale que arda el corazón producto de una verdad que impacta a la persona si la persona luego no reacciona, o mejor dicho, no decide seguir esa verdad. Muchos tienen reacciones frente a verdades que de alguna forma los sacude, pero luego, como en la parábola del sembrador, esa semilla que fue lanzada muere. Muere porque no profundizó, porque no se implantó, no se enraizó. Y carente de todo esto por ser muy superficial, a pesar del poder de la palabra y la semilla, esa palabra se pierde. Muchas personas han recibido una palabra. Muchas personas en su momento hay una palabra que los ha sacudido, que los ha estremecido, que han sentido un ardor en su corazón. Lo lamentable es que no decidieron por esa verdad. No accionaron en favor de esa verdad. Y le dieron la espalda o siguieron en la religión cuando Hashem los estaba llamando que salieran de en medio de ella. Hashem quería darle en ese momento y querrá todavía darle vida. Que despierten, que tengan conciencia y que puedan percibir la verdad y que dejen a un lado la realidad que los domina. El problema es que están muy cómodos en la realidad y la misma ceguera hace que se mantengan en ella porque no le demanda mayor cosa. Y la trampa de la religión es que a la persona le otorgan un cargo, una responsabilidad y se siente comprometido con ella y por lo tanto no suelta, no deja eso porque piensa que estaría dándole la espalda al mismo Hashem, cuando en verdad lo que está soltando es una atadura religiosa que a través de la responsabilidad, el cargo, la posición, lo tienen atado. Pero ¿cómo discernir apropiadamente que ese cargo, esa responsabilidad o esa posición dentro de la religión
lo aleja de Hashem y en vez de conectarlo con su verdad, lo mantiene atado a la realidad. Y más aún cuando son personas que tienen esa aspiración de ser alguien y ahora en la religión lo son. Entonces, como eso los ha ayudado en su autoestima, en su autorreconocimiento o la forma como se autoperciben, no van a dejar eso. Y prefieren seguir allí porque se sienten que allí son alguien, cuando delante de Hashem no son nada. Estas personas que iban caminando sintieron ese fuego, sintieron ese ardor en el corazón cuando les fueron abiertas las escrituras. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué es lo que nos está mostrando aquí? Que una persona en medio de su ceguera, las escrituras están cerradas. Usted puede leer, usted puede memorizar, usted inclusive puede estudiar, pero en esa condición, dependiente de la realidad, preso en la religión, usted no tiene acceso a los niveles espirituales, a la dimensión espiritual a la cual Hashem lo invita cuando las escrituras son abiertas, cuando usted está optando por la verdad. Cuando usted está optando por la verdad y toma la decisión de ir en favor de aquello que lo confronta, pero que causa un ardor y que sabe que más allá del dolor emocional o lo que pueda estar pasando, hay algo que le dice, esa es la verdad, síguela, paga el precio. No importa el precio. Haz como el hombre que vendió todo para comprar esa perla de gran valor. Hazlo de esa forma. Esa es la invitación. En la religión, las escrituras están cerradas, no están abiertas. Por eso es que la gente se impacta cuando alguien llega porque es invitado y de pronto hace algo que para efectos del alma genera un impacto. Pero luego que se va, siguen siendo todos los mismos. Porque el impacto o lo que sucedió es en función del alma, no de su hombre interior. Y por eso las personas siguen dormidas. Hashem nos está invitando a que nuestro enfoque sea el correcto. Que su enfoque sea centrado en la verdad, no en la realidad. Que usted pueda salir de la esclavitud de la religión y caminar en una dimensión de reino. Que usted pueda caminar en medio de un ambiente espiritual propicio para que usted pueda crecer a través de la verdad que le va abriendo las escrituras y lo va dotando de una visión para que pueda percibir a través de su hombre interior el plano espiritual y el terrenal y poder diferenciar para empezar a decidir y no simplemente reaccionar. Para que usted pueda crecer a la estatura de la plenitud del Mesías, como dice la misma Escritura, como dice la misma Tanakh. Cuando vemos acá esta palabra de abrir, en hebreo la palabra abrir es la palabra pakaj. La palabra pakaj es una abertura que está relacionada con el ámbito espiritual. Es como un portal, como salen las películas, que hay como un hoyo y la persona a través de ese hoyo ve algo que está más allá, por colocar simplemente un ejemplo. Algo así. Pakaj o abrir es como una puerta donde usted está en esta realidad, pero después de la puerta hay una verdad que existe, pero que usted la ignora por su condición. Pero porque usted la ignore o no la vea, no significa que no exista. Pakaj está relacionado con el ámbito espiritual y que
no se tiene acceso al mismo a través del alma, sino a través del hombre interior. O sea, la persona necesita desarrollar su hombre interior para que se puedan ir abriendo las escrituras y con ello las puertas que lo van conectando con un mundo y con una verdad que está allí, pero que usted no veía, como el criado de Eliseo, como los hombres camino de Emaús. Porque usted está preso en una realidad por su condición, como Adán estaba preso en su momento cuando se alejó de Hashem por la decisión que tomó de ir en contra de su instrucción y pecando y transgrediendo. Entonces los ojos del alma fueron abiertos. Cuando nosotros no estamos conectados con la verdad, vamos perdiendo mucho tiempo. Y el tiempo es un regalo valioso que no podemos retomar. No podemos decir, no me gustó cómo experimenté este día, quiero empezarlo de nuevo. No. Usted mañana, entonces, si es sabio, lo va a hacer diferente. Si no, va a repetir la triste historia. Y es allí donde vemos nosotros la importancia de en qué estamos nosotros enfocados, en qué estamos nosotros atentos o colocando la mirada, si es en función de nuestro propósito o en función de otra cosa carente de sentido para la vida, pero que en su alma a lo mejor lo satisface. Miren lo que dice la carta a los Hebreos. Mire lo que dice acá la carta a los Hebreos en relación a esto que venimos hablando. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 2. Carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 2. Dice de la siguiente forma: puestos los ojos en Yehoshua, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y despreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Elohim. Puestos los ojos en Yehoshua, el autor y consumador de la fe. Y él a su vez puso sus ojos, puso la mirada, como dice aquí, por el gozo puesto delante de él. O sea, Yehoshua, cuando vio la cruz, cuando vio el medio por el cual él iba a dar la vida, él la daba, nadie se la quitaba, él la cedió, vio que ese medio era necesario para alcanzar un fin. Ese medio doloroso, cruento, difícil, fuerte, en lo espiritual, en lo físico, en lo emocional, era necesario para alcanzar un fin. Por lo tanto, esa realidad de esa cruz no iba a impedir que alcanzara la verdad que está detrás de la cruz. Y la verdad era que a través de ese sacrificio, él iba a dar derecho legal o a crear una condición legal para que todos los seres humanos pudieran ser justificados y a través de la justificación empezar a caminar en la santidad de la Torá, en plena obediencia para ser parte del reino. Las personas no pueden experimentar el reino, las personas no pueden experimentar la salvación sin antes no han pasado por el camino de la santificación. Pero para transitar el camino de la santificación necesitan el derecho legal que les permite
que indica que pueden caminar por la senda de la santidad. Y el derecho legal se lo da la justificación. La justificación como derecho adquirido gracias a la obra de Yehoshua nos permite santificarnos y con ello redimirnos o ser salvos para ser parte del reino y posteriormente del mundo venidero. Pero necesitamos la base de la justificación porque estamos muertos. Estamos en una condición en la que quedamos destituidos de la presencia del Padre. Por estar en esa condición de destituidos de la presencia del Padre, es que quedamos presos en esta realidad, pero también con muerte espiritual. La justificación no solamente nos da vida, sino que también nos permite tener acceso al plano espiritual y por nuestra ignorancia o nuestra ceguera no estamos caminando en procura de ese acceso donde está la verdad escondida, donde está la verdad a la disposición de todos nosotros. Entonces Pablo lo define de esta manera. Hay diferentes tipos de hombres. El hombre natural es aquella persona que nace en este mundo. Cuando una mujer da a luz, ese niño es visto como un hombre natural. Porque a la medida que va a ir creciendo, esa alma pura se va a ir impregnando del entorno de esta realidad y la va a ir cegando con velos y velos y velos que son los kelipot. Y de esta manera va a empezar a caminar en una realidad y termina preso de la misma. Y en una condición de muerte espiritual. Pero ¿qué sucede con este hombre natural? Llega un momento dado en que conoce del plan de redención, de este mensaje maravilloso, y acepta caminar en la Torá, acepta a Hashem, y acepta el instrumento de Hashem para justificación de su vida, que es Yehoshua. Ahora esta persona justificada, nacida de nuevo, pasa de ser gentil o criatura, pasa a ser un hijo. Y siendo un hijo, ya no es una criatura, ya no es gentil. Pero ¿qué sucede? Por el hecho de tener vida, de nacer de nuevo, de ser hijo, no significa que automáticamente percibe la verdad, percibe lo espiritual. No. Ahora lo que tiene es derecho a poder optar a ello, pero eso va a ser su decisión, así como tomó la decisión de caminar en la verdad, de ser justificado, de nacer de nuevo y ser un hijo. Así como tomó esa decisión, debe tomar también esta. El problema es que no te brindan esa oportunidad, porque donde tú conoces la justificación, muchas veces una religión, y hasta ahí llegaste. Entonces, en la religión, siendo justificado, nacido de nuevo, siendo un hijo, tu enfoque está en la realidad, pero dentro de la religión. A eso se une el hecho de que como todavía tu alma te domina, porque caminas conforme a ella, porque no tienes la verdad, entonces Pablo a esta persona justificada, pero carente de la verdad, en esa ceguera espiritual, lo llama hombre carnal. El hombre carnal es aquel que siendo justificado y teniendo acceso a la verdad, no camina conforme a ella porque está sumergido en una religión. El hombre carnal es aquel que siendo hijo, sigue pensando como esclavo sin darse cuenta, porque ahora está en un sistema religioso que se transformó en un Egipto también.
Y ese Egipto no lo deja crecer, no lo deja avanzar. Entonces este hombre carnal no está tomando decisiones conforme a su hombre interior. Porque a pesar de que puede, no sabe que tiene esa opción, ni le están enseñando esa opción. Por diferentes motivos. Pero no tiene acceso a ella. Entonces ahora se quedó en la misma realidad, pero dentro del área religiosa. Pero comparte la misma realidad con todos los que están en el mundo, que son hombres naturales y él un hombre carnal. Pero ¿qué sucede con la persona que empieza a sentir esa insatisfacción? Que empieza a sentir ese vacío, que empieza a darse cuenta de las carencias que posee, de que hay algo que lo inquieta, que hay algo que lo incomoda, que hay algo que lo está como que llamando y quiere atender ese llamado. Y de esa manera empieza como que a despertar. Y despertando empieza a buscar una verdad y empieza a tener acceso a esa verdad a través de instrumentos de Hashem, que son el medio para que la persona pueda conocer la verdad. Entonces esta persona empieza a despertar y a tomar decisiones. Y cuando empieza a tomar decisiones es como si la realidad empezara a tomar distancia y empieza a ver la realidad y la religión dentro de ella. Y ahora él no quiere ser parte de la misma. Pero en esa religión y en esa realidad está su familia, está su pareja, están sus hijos, están sus padres, sus amigos con los cuales compartido. Y a lo mejor hasta tiene una posición, un cargo de liderazgo. Entonces aquí debe decidir si sigue buscando la verdad que los hace libre y conectarse más con Hashem, a pesar de que el precio sea alejarse de la religión y con ello los conflictos que va a surgir con todos aquellos que están en la religión y que no ven lo que él ve, que no ven lo que ella ve. Entonces, desde la religión, desde esa ceguera, pudieran empezar a criticar y a juzgar a aquel que está siendo libre y que les están abriendo las escrituras, que está empezando a percibir la verdad, empieza a percibir el ámbito espiritual de manera diferente, pero con los que comparte y con los que habla, están totalmente ciegos, porque están presos en la realidad. Y como están presos en ella, no tienen conciencia de su condición. La persona que sale de esa condición es que empieza a darse cuenta de ello. Los demás no. Y a veces tenemos la buena intención de querer que otros entiendan y comprendan lo que vivimos, y eso es imposible más allá de nuestra buena intención. Porque en su condición le es imposible. Necesitan también romper con ello, dar un paso al frente para que empiecen a ver poco a poco lo que usted está viendo, lo que a usted se le está revelando, lo que a usted le están abriendo a través de las escrituras, lo que a usted le están mostrando ahora en este nivel, en esta dimensión espiritual que otros no tienen acceso. Ahora usted va a empezar a comprender su propósito y lo que le da sentido a la vida. Antes usted estaba jugando a la religión, con un cargo, una posición, entretenido, pensando que está sirviendo con buena intención, pero está en el cautiverio. Yehoshua puso ese enfoque, tuvo ese enfoque de ver que la cruz como medio no era la meta ni una alcabala. Era simplemente parte del proceso, parte del plan para llegar al fin, que es la redención. Y por eso dice, por el gozo puesto delante de él.
Cuando hablan del gozo, es una forma a través de hebraísmos de definir lo que es la celebración de Sukkot, la celebración de los tabernáculos, de las cabañas, que es la celebración que proféticamente está conectada con el establecimiento del reino. Y por lo tanto, en esa celebración, teniendo al Mesías como cabeza de ese reino, y la unión del hermano mayor con el hermano menor, o casa de Judá con casa de Israel, todos juntos celebrando esta gran convocatoria. O sea, Yehoshua tenía puestos los ojos en ese momento, en esa experiencia, en esa celebración, con todo el pueblo unido como uno solo que son, delante del Padre para ser uno con Hashem. Y eso era más importante, más impactante, le transmitía mucho más gozo que el medio para poder alcanzar lo que era la muerte en la cruz. O sea, cuando él vio lo que iba a obtener por el sacrificio, valía la pena pagar el precio. Usted solamente puede pagar el precio dependiendo del valor que tiene lo que usted está viendo. Si lo que usted ve vale mucho, no importa el precio. Pero si vale poco, usted va a empezar a considerar el precio a pagar, o a lo mejor ni siquiera lo paga. En todos los ámbitos de la vida hay objetivos particulares y objetivos generales. Cuando los objetivos particulares están en contradicción con los generales, se producen conflictos que desembocan generalmente en sufrimientos, en crisis, en conflictos, tanto en el plano individual como colectivo. Y es allí donde nosotros, cuando empezamos a despertar, nos damos cuenta que los objetivos particulares y los generales son afín. Que el objetivo general es la redención y el particular es cuál es mi rol en pro de la redención. ¿Dónde estoy yo dentro del plan de Hashem? Lo que Hashem me dio como don ministerial, como don espiritual, como talento para ejercer una labor en pro de la redención, lo estoy realizando como debe ser, partiendo de la verdad, caminando conforme a la verdad, desconectándome de la religión y asumiendo la verdad que me hace libre, o sigo preso en esa realidad con una mentalidad de esclavo, pensando que lo que estoy haciendo está bien, cuando no es así, está mal. Debemos evaluar muy bien dónde estamos y hacia dónde vamos. No podemos seguir autoengañándonos. Lo que está pasando en el mundo es como para empezar a evaluar y a meditar qué hago, o simplemente estoy caminando como un sonámbulo en este mundo creyendo hacer algo cuando no estoy haciendo nada. Como la persona que va al gimnasio y está en la bicicleta pedaleando y suda, pero está en el mismo lugar. Mucho movimiento, mucho sudor, muchas cosas, pero usted no está moviéndose, no está avanzando. Es una bicicleta estacionaria, está allí en el mismo lugar. La escritura en Mateo 13. Mateo 13. Verso 15. Mateo 13, verso 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. No sea que vean con los ojos y oigan con sus oídos, y entiendan con el corazón, y hagan teshuvá, o sea, se arrepientan y cambien el rumbo, y yo los sane. Esta cita, primeramente debemos entenderla, que cuando está hablando y haciendo el llamado de atención es al pueblo que dice tener la verdad.
al pueblo que dice ser libre, al pueblo que se jactaba en su momento de ser hijos de Abraham, Isaac y de Jacob. Ese pueblo, producto de la religiosidad, pensaban que lo tenían todo, como mucha gente en la actualidad, en su religión, piensan que están en la verdad y que es la verdad absoluta y que por lo tanto, ¿para qué salir? No salen porque la misma religión ha adormecido por completo su nivel de conciencia. Y en esa condición usted no ve. Dice Yehoshua que el corazón de este pueblo se ha engrosado. Un corazón engrosado es un corazón recubierto de muchas cosas que no están generando una buena salud, una buena condición. Y eso que lo está recubriendo o eso que ha hecho que esté engrosado son muchas cosas que en la Torá establece que debemos cuidarnos y que por desconocimiento estamos caminando en aquello que va engrosando el corazón y que nos está dañando. Y producto de la religión y por estar preso a ello, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. ¿A qué? A la verdad. Así como en aquel momento habían personas dentro de diferentes grupos, sean fariseos, saduceos, como queramos definirlos, de todos los que habían en su momento, y confrontaban a Yehoshua, algunos de los que eran parte de esos grupos, porque rechazaban la verdad de Yehoshua, porque confrontaban su religiosidad, confrontaban sus puntos de vista, sus dogmas, sus sistemas de creencia. En la actualidad, muchos están actuando de la misma forma, a pesar de que critican al fariseo. Son los fariseos de este siglo. Muchos que hablan en contra de ese fariseísmo están copiando el modelo sin darse cuenta. Están actuando de la misma forma. Están engrosando su corazón. Con sus oídos oyen pesadamente y se cierran los ojos para defender su religiosidad, para defender lo que se transmite muchas veces con buena intención desde un púlpito carente de revelación y de formación. Desde un púlpito carente de una verdad, pero que maneja muy bien la realidad y que trabaja siempre con el alma. Por eso todo está enfocado en el alma, en las emociones, en los sentimientos, en buscar la forma de cómo llamar la atención, entretener y de esta manera mantener cautiva a una comunidad que no termina de despertar. Esa misma religiosidad de la actualidad es igual a aquella a la cual Yehoshua confrontaba y que en la actualidad están siendo también confrontados con la verdad y se resisten a ella porque están en su zona de confort religiosa. Estas personas ni oyen ni ven porque se han cerrado sus ojos. Y hasta que no cambien esa actitud, hasta que no puedan ver más allá de la realidad, hasta que no puedan oír un mensaje cargado de verdad y entiendan con el corazón, entonces empezarán a ver cosas en su vida y entre ellos, como dice Yehoshua, los va a sanar. Pero la sanidad es en todas las áreas de nuestra vida, no solamente porque alguien está enfermo. Hay muchas cosas que son vistas como una enfermedad. Y muchas están ligadas a la condición espiritual de la persona que está presa a la realidad. Cuando se menciona la palabra siglo, mundo, tiempo presente, nos indica un sistema,
nos indica lo que está gobernando, lo que está dominando en la realidad y que fue instaurado y se ha venido desarrollando en el mundo entero posterior a la caída en Adán. Todo aquello que surgió luego de la caída de Adán vino a limitar la visión y el accionar del hombre, sumergiéndolo en una realidad que delimita sus pasos, y de allí que el criterio que se posea de todo esté sujeto a esta realidad que lo domina, a este sistema que lo controla. Y que dentro del mismo sistema ofertan o muestran la religión. Pero la religión es parte de este mismo sistema. Y todo esto, lo que nos está mostrando es un panorama de un mundo influenciado por el Satán. Y que genera un distanciamiento entre el hombre y Hashem. Por eso debemos pasar de ser hombres carnales, que son los que se guían por el alma a través de la realidad, a hombres espirituales, que son hombres que caminan en la verdad, guiados por su Neshama. Su compromiso es con Hashem, no con la religión. Y eso solamente lo puede ver alguien que despierta, a alguien que ya su corazón no está engrosado, que no oye pesadamente, que no se cierra los ojos, sino que al contrario, como aquellos que iban caminando en Emaús, están viendo cómo las escrituras se están abriendo delante de ellos y están cobrando vida y están tomando decisiones. Nosotros necesitamos salir de este sistema y empezar a operar en un sistema de reino, en una dimensión espiritual que trasciende todo lo que está en este mundo. Para que no sigamos siendo impactados por aquellos que hacen algo, cuando la misma escritura nos dice que las señales siguen a los que creen y no que los que creen siguen las señales. Para que no nos estemos asombrando de lo que debería ser normal en medio de un sistema que opera en la verdad, manifestando milagros, prodigios, grandes maravillas. Pero el vacío es tan grande en la religión que cuando hay una manifestación como esta, todo el mundo va a ver. Y eso lo que está es mostrando la carencia y el vacío que hay de la verdad. Hay tanta oscuridad que a alguien enciende un fósforo o un cerillo, no sé cómo lo llamarán en su país, inmediatamente la gente se impacta con esa pequeña luz. Cuando lo natural debería ser estar iluminados y que no haya un punto de oscuridad. Pero es que estamos caminando en sistemas que son contrarios y que lamentablemente la persona no lo está viendo de esa forma y no lo ve por la ceguera que posee. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria del Mesías, el cual es la imagen del Eterno. Si vemos esta cita, Pablo le está hablando a la comunidad en Corinto. Y esta comunidad en Corinto, muchos estaban en favor y otros en contra. Y los que están en contra de la luz de este mensaje, de la verdad que nos hace libre, Pablo dice que están en esa condición porque el Satán, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de ellos y los define como incrédulos. Personas que están dentro de la religión y por su incredulidad simplemente caminan en la ceguera que ha colocado sobre ellos el enemigo.
Y con esa ceguera hay que romper. La persona tiene que decidir quitarse la venda y empezar a ver la verdad de manera natural y no como algo asombroso. Lo sobrenatural es porque se camina tanto en la realidad y se camina tanto alejado de la verdad que vemos cosas de la Biblia de forma sobrenatural cuando estas personas lo veían de manera natural. Milagros, prodigios, maravillas se hacían, inclusive sanaban con la sombra. Para este tiempo es algo sobrenatural. Para ello era lo normal por caminar en la verdad. Si no lo estamos viendo como algo normal, debemos evaluar por dónde estamos transitando, porque es evidente que no es por lo correcto. Y cuando a mí me deje de impactar eso, porque lo veo de forma regular, entonces estoy caminando en una verdad. Pero no son los milagros, los prodigios y las maravillas lo que determinan que camino en una verdad, sino que cuando yo camino en una verdad, los milagros, los prodigios y las maravillas son una consecuencia. Y hay personas que colocan más la mirada en las maravillas, en los prodigios, en los milagros, que la verdad. Y ahí es donde está el error. Porque todo esto impacta el alma, la verdad impacta tu hombre interior. Tú necesitas la verdad en tu hombre interior, lo demás es una consecuencia. Tienes el enfoque en el objetivo equivocado. No estás viendo la verdad como la fuente y el pilar de donde debes alimentarte, sino que impactado por el milagro estás siguiendo una consecuencia. Y hasta que ese enfoque no cambie, vas a seguir preso en la realidad y seguir siendo impactado por estos eventos que es el resultado de la verdad en la cual alguien camina. ¿En qué estás enfocado? ¿Por dónde estás transitando? Porque eso va a determinar el final de tu vida. Y estamos en unos tiempos donde no podemos perder el tiempo. El tiempo es tan valioso que no lo podemos perder y deberíamos revisar muy bien los pasos que estamos dando o peor aún, lo que no estamos haciendo. Para empezar a caminar con un propósito, para empezar a caminar con una verdad que viene como resultado de que nos han abierto las escrituras. Y cayendo ese velo, quitando ese corazón engrosado y oyendo y viendo correctamente, estamos siguiendo los pasos del Mesías para ser uno con el Padre. Rompiendo con la religión, saliendo de la realidad de la misma, dejando de operar en este sistema para empezar a operar en un sistema de reino. Para empezar a caminar en una verdad que dimensione nuestra vida a un ámbito espiritual mayor. Y de esta forma tener acceso a una verdad que nos haga transitar como verdaderos hijos de Hashem para ser uno con Él. Y de esta forma tener un enfoque correcto para que los objetivos se transformen en aquello que Hashem ha establecido para su vida y para la mía como propósito cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Hashem.